En quechua, los sustantivos reciben inmediatamente después de la raíz una serie de sufijos que indican a la vez persona y posesión. Es decir, señalan a la persona poseedora. Estos sufijos toman ni cuando siguen a raíces que terminan en consonante. Los sufijos son los siguientes. Para la primera persona singular se agrega i. Por ejemplo, tenemos el sustantivo llaqta. Si queremos decir mi pueblo, le agrego el sufijo i. Llaqtay. Otro ejemplo, yawar. Si quiero decir mi sangre, agrego el sufijo i. Pero como esta palabra termina en consonante, le antecedo la partícula ni, por lo que tendré yawarni. Para la segunda persona singular se agrega iki. Por ejemplo, llaqta, llaqtayki, yawar, yawarniki. Para la tercera persona singular se agrega n. Por ejemplo, llaqta, llaqtan, yawar, yawarnin. Las formas en plural se construyen añadiendo los siguientes sufijos. Para la primera persona plural inclusiva se agrega en chik. Llaqta, llaqtanchik. Yawar, yawarninchik. Para la segunda persona plural exclusiva se agrega iku. Llaqta, llaqtayku. Yawar, yawarniku. Para la segunda persona plural se agrega ikichik. Llaqta, llaqtaykichik. Yawar, yawarnikichik. Y finalmente para la tercera persona plural se agrega en ku. Llaqta, llaqtanku. Yawar, yawarninku. Bueno, conmigo será hasta el próximo video. Tuparan chikama, Wauhipani.